Bueno, bienvenidos a todos de nuevo. ¿Cómo estáis? Hoy vamos a hablar de gadgets, es decir, de todos esos aparatos que, bueno, pues que están saliendo nuevos cada vez más, que se están actualizando constantemente y que en principio están enfocados a ayudarnos a nuestro entrenamiento, a mediciones, ya no solo de mediciones de indicadores clásicos como puede ser el pulso, incluso a través del GPS, el ritmo, sino incluso otros indicadores mucho más complejos que en muchos casos, bueno, pues tenemos que cuestionarnos si, primero, son precisos, si esos indicadores que nos dan son precisos, y segundo, si son fiables, es decir, si realmente, por un lado, precisos, que el indicador que nos da es realmente válido en la medición y fiable si ese dato de ese indicador puede ser repetitivo, es decir, si es repetible, si realmente frente a un mismo estímulo el resultado de ese indicador es el mismo. Entonces, bueno, pues aquí hemos de plantearnos muchas cosas porque tenemos muchos datos hoy en día a través de estos gadgets. Tenemos muchísimos datos, algunos de ellos no sabemos ni siquiera lo que significan y otros que sí sabemos el significado de esos indicadores, realmente cómo los podemos utilizar o si merece la pena utilizarlos en nuestro entrenamiento. Bueno, pues para esto, para discutir o para hablar sobre este tema, voy a compartir con vosotros un estudio muy reciente del año 2022. Además, bueno, pues en una revista de investigación de alto impacto importante, como es el Journal de Fisiología Aplicada Europea. Entonces, vamos a compartir pantalla con este PDF. Bien, aquí lo tenemos. Entonces, aquí realmente, como comentaba, lo que se cuestiona esta publicación, como hemos dicho, es fijaros, de abril del 2022. Lo que se cuestiona es realmente si todos estos gadgets, si todos estos indicadores que tenemos realmente son fiables, eh, si, si son válidos o si realmente cada vez están saliendo más indicadores con el objetivo bueno, pues con un objetivo de marketing, básicamente para vender más gadgets, ¿no? Entonces aquí, bueno, pues mide una serie de ellos. Por un lado, bueno, pues ya sabemos que, ¿no? Como el Apple Watch nos da datos de electrocardiograma, la mayoría de los relojes inteligentes enfocados al entrenamiento dan datos de gasto energético y por lo tanto consumo de calorías. Eh, la mayoría, o por no decir todos, tienen GPS. Por supuesto, nos dan datos de pulso, heart rate variability, un indicador que está muy de moda, que es una variabilidad en el pulso, en esas pulsaciones, comparando dentro de un mismo individuo frente a un mismo estímulo, de manera que si este HRV es alto, bueno, pues podría ser un indicador de sobreentrenamiento o de falta de descanso o de falta de asimilación. El PPG es un indicador, bueno, que se utiliza para medir a través de mecanismos ópticos de medir flujo sanguíneo, ¿bien? Eh, por supuesto, el indicador de Resting Metabolic Rate o un ratio de metabolismo a nivel en reposo, consumo de oxígeno y, por supuesto, el indicador del máximo consumo de oxígeno. Bueno, pues es una publicación muy interesante que yo os aconsejo que la leáis en detalle entera. Bueno, habla de cómo, de qué es cada uno de estos indicadores y, en principio, cómo se miden, o más que cómo se miden, cómo se estiman. Realmente lo que nos está diciendo esta publicación es que la mayoría de estos indicadores son estimados, es decir, no son reales, sino que se estiman en base a otros indicadores, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, pues aquí hace un gráfico muy bonito en cuanto a estimación, ¿no? Hace un gráfico muy bonito de cómo estos aparatos
estiman cada uno de estos indicadores en base a una serie de datos que se obtienen. Pero la mayoría son indicadores estimados, es una estimación. ¿Bien? Bueno, y básicamente aquí pues voy a ir insisto, explica el consumo, la energía consumida durante el día, las calorías consumidas, incluso los datos de pasos, el heart rate y heart rate variability, la carga de entrenamiento, el nivel de estrés, la calidad del sueño, bueno, pues la capacidad que tiene el cuerpo de recuperar a través de la calidad sintética de todas estas proteínas que se van desgastando con el entrenamiento, bueno, la interpretación de todos estos indicadores y acaba con un resumen. Bien, y este es el resumen a través de que menciona todos estos estudios, ¿no? A través de cada número que se corresponde a un estudio y lo que nos dice el resultado de este estudio científico es que, bueno, aquí tenemos el porcentaje de error. Bien, es decir, de ese indicador que nos da, ¿qué error tenemos? Y aquí nos da, bueno, pues 5 de los principales indicadores, como pueden ser el consumo de oxígeno, el consumo de calórico, el pulso, los pasos, el nivel. Sabemos que todos estos gadgets nos dan cuántos pasos hemos hecho durante el día de hoy y la intensidad del entrenamiento. Cuanto mayor es el porcentaje de error, menos preciso y menos fiable es este indicador que nos da el aparato en cuestión. De manera que aquí establece dos baremos, un 3% de error y un 10% de error. ¿Por qué el 3% de error? Bueno, pues es el error mínimo que se considera como válido para que ese dato pueda ser utilizado en un estudio de laboratorio, en un estudio científico. Fijaros, ninguno de estos indicadores cumple ese requisito. Es decir, en principio, esos aparatos, en cuanto al pulso, aquí está hablando fundamentalmente de pulso ya no tanto a nivel de banda, sino más bien de pulso de muñeca, pulso que se mide a través de un indicador óptico, consumo de oxígeno, por supuesto, consumo calórico, la intensidad del entrenamiento. Fijaros, este es un estudio, este es otro, en donde nos da la precisión de ese valor. Es decir, ninguno de estos valores podría ser utilizado. Esos valores que nos da a través de estos aparatos, ninguno podría ser utilizado en un estudio científico porque no cumple el requisito mínimo de un 3% de error. Y marca otro baremo que es el 10% de error. El 10% de error aquí considera que es bueno, pues para estudios fuera del laboratorio. Es decir, cuando obtienes un valor fuera de ese laboratorio, fuera de esas condiciones totalmente controladas, ¿qué podría ser válido? Bueno, pues de estos, solo en algunos casos el consumo de oxígeno, el pulso y los pasos. Bien, pero en ningún caso el consumo calórico ni tampoco la intensidad del entrenamiento. Claro, todo esto, bueno, pues nos hace que pensar, ¿no? Y realmente aquí las conclusiones que hace ese estudio son, bueno, si todos estos indicadores nos dan estos aparatos y si, fijaros, aquí la precisión y la fiabilidad es tan baja, ¿merece la pena realmente utilizarlos? Bueno, pues es una cuestión que hemos de hacernos, ¿no? Es muy importante. Y aquí el estudio, bueno, pues concluye diciendo que, vamos a ver, vamos a leerlo tal cual lo dice, ¿no? A ver, aquí estamos. Vamos a subir esto un poco. Bien, realmente aquí lo que dice es que, bueno, que estos indicadores que nos dan todos estos aparatos, realmente, si no son válidos, ¿para qué los queremos? Bueno, pues que
Es una acción realmente que las marcas, ya sea Garmin, Polar o Sunto, la que sea, sacan para como un argumento de marketing. Es decir, bueno, pues este aparato te mide además esto, este te mide además esto. Cada vez están sacando un indicador nuevo, pero realmente la fiabilidad de esos aparatos o de esos indicadores es muy baja. Bien, y si volvemos aquí a este gráfico, que es fundamental, realmente de esto, fijaros, podríamos utilizar básicamente únicamente el consumo de oxígeno y no siempre, porque en algún caso incluso dice que es por encima de 10. Incluso también el consumo de pasos, bueno, ese se utiliza menos a nivel de rendimiento, pero de todos ellos, el único que cumple en todos los estudios por debajo del 10% de error es el pulso. Bien. Bueno, pues esto que nos indica, vamos a compartir, voy a dejar de compartir aquí, insisto, creo que es un estudio muy interesante que lo leáis porque además es una buena manera de, bueno, pues de saber qué es cada uno de estos indicadores, de dónde se saca y cómo se estima. Y a partir de ahí, bueno, pues cuestionarnos si realmente merece la pena utilizarlo en nuestro entrenamiento. Bien, bueno, pues ahora voy a compartir pantalla con el iPad. Bueno, bien, aquí lo tenemos. Entonces, básicamente aquí lo que sacamos de ese estudio es que tenemos tantos indicadores que en muchos casos pues nos volvemos locos, ¿no? Claro, algunos de mis atletas me preguntan, Luis, el Garmin me dice que mi consumo de oxígeno ha subido o que ha bajado o que ya puedo hacer series porque he recuperado. Me da 48 horas de recuperación cuando tú me dices que en lugar de 48 horas necesito recuperar 5 días después de un entrenamiento intenso. Claro, ¿cuál es la fiabilidad y cuál es la precisión de ese dato que te da Garmin, ¿no? O Garmin me dice que estoy perdiendo condición física o que estoy perdiendo rendimiento. Bueno, pues realmente hay que cuestionarse mucho esos resultados, ¿no? Entonces, en base a esto, lo que nos dice este estudio es que el indicador más preciso y más fiable es el pulso. Y bueno, aunque no lo dice, pero sí, no lo pone en ese gráfico, pero sí lo dice en el texto, es que otro dato más fiable es el GPS. Es decir, ¿qué es el GPS? El ritmo. Incluso indica que el ritmo a nivel de GPS tiene una fiabilidad mayor que el pulso, de manera que aquí tiene una fiabilidad de un 10% y aquí tiene una fiabilidad de un error de menos de un 3%. Es realmente que el dato más fiable es el ritmo. Claro, cuando esto lo extrapolamos a nuestro gráfico, en donde tenemos que marcar una intensidad, bien, aquí tenemos, por un lado tenemos el ritmo y por otro lado tenemos los datos de pulso, que serían lineales, o el lactato. Claro, el lactato ocurre lo mismo, no lo dice en este estudio, pero hay algunos estudios que ya están intentando medir o estimar los valores de lactato sin necesidad de un pinchazo a nivel subcutáneo para obtener esa muestra de sangre, es decir, a través de mecanismos ópticos, ¿no? Como decía el estudio, a través de flujo sanguíneo y niveles de lactato. Claro, la fiabilidad ahí es tan baja que realmente no merece la pena hoy en día utilizar esos datos de lactato medidos por datos ópticos, por mecanismos ópticos, para planificar nuestro entrenamiento. Realmente el dato más fiable es ¿cuál? El ritmo de todos estos. Es el único que cumple con un porcentaje de error menor del 3%, porque ni siquiera el pulso es fiable. De ahí que habitualmente yo marco los entrenamientos en base a un ritmo, aunque tengo un pulso de referencia. Este es de referencia. Pero para aquellos atletas que
que sigáis mi entrenamiento, que prescribo mi entrenamiento, que a los que prescribo el entrenamiento, sabéis que marco la intensidad por ritmo, no por pulso, porque esto es tan variable, ya no solo en cuanto al aparato que mide ese pulso, que no es fiable, porque fijaros, un porcentaje de error de mayor del 10%, pues no es fiable, sino que además depende de tantos factores que realmente no utilizo el pulso como indicador, utilizo el ritmo, aunque sí pido a mis atletas el pulso, porque es una referencia para mí, pero no es un indicador de intensidad para el atleta, porque puede dar lugar a error. Claro, si yo marco un entrenamiento tan importante, donde tiene que haber una precisión tan importante como es un entrenamiento a umbral láctico, como ya sabéis, si yo lo marco por pulso, pues puede dar lugar a error, ¿no? Mientras que será mucho más fiable si yo marco este entrenamiento en cuanto a la intensidad por ritmo, aunque utilice y aunque pida al atleta el pulso como un valor de referencia. Y por supuesto, hay otro indicador muy importante, que no es objetivo, sino que es subjetivo, es fundamental, que no me cansaré de repetirlo, y es el RPE o un índice de esfuerzo, es decir, ¿qué esfuerzo me supone hacer en este entrenamiento? En un ratio entre 0 y 10, cuando 10 es un esfuerzo máximo, bien, y 0 es un esfuerzo que es muy fácil, que me ha sido el entrenamiento muy fácil. Estos dos indicadores, ritmo y sensaciones, para mí son los clave. Claro, cuando ahora está muy de moda pues todo lo que es la inteligencia artificial, todo lo que es el Big Data. Claro, cuando una aplicación de entrenamiento, como puede ser de cualquier marca comercial, está enfocando un entrenamiento en base a un Big Data o a una inteligencia artificial, que se está poniendo ahora muy de moda, con unos datos obtenidos a través de todos esos indicadores que hemos visto en donde el margen de error es mayor de un 10%, pues por un lado tenemos el Big Data en donde es de alguna manera una estimación en base a unos datos que son obtenidos a través de un aparato, de un gadget que tiene un porcentaje de error mayor del 10%. Claro, la fiabilidad o la viabilidad de ese plan de entrenamiento que me está dando este gadget con esos indicadores, pues es muy baja, ¿no? Habitualmente el entrenamiento no se subestima, sino que se sobreestima, es decir, se da una intensidad más alta de lo que en principio debería ser para, bueno, pues para asegurarse, entre comillas, de que va a haber un rendimiento. Y aquí la pregunta es la de siempre. Claro, si me están dando estos ritmos que están sobreestimados para poder compensar ese margen de error que pueda haber y poder, entre comillas, asegurarme una mejora del rendimiento, realmente estoy sobreentrenando. De hecho, yo estoy convencido de que si seguís cualquier plan de entrenamiento de estos gadgets, diréis, pues para seguir estos ritmos me cuesta, tengo un RPI muy próximo a 10. Claro, donde eso pues no es lo bien. Bueno, espero que os haya gustado. Aquí el resumen es el siguiente, es de todos estos indicadores, el más fiable es el GPS, con una fiabilidad con un margen de error medio menor del 3%, mientras que el siguiente puede ser el pulso, pero que aún así se aproxima a un margen de error del 10%, y por supuesto el resto, el HRV, datos obtenidos a través de mecanismos o de técnicas ópticas, como pueda ser flujo sanguíneo, electrocardiograma, incluso niveles de glucosa, que ahora mismo pues
muchos aparatos te están midiendo un valor de glucosa en base a estas técnicas ópticas. Pues la fiabilidad y la precisión hoy por hoy es baja. Y además, incluso si la fiabilidad fuera alta, ¿cómo podemos utilizar? La pregunta aquí es, ¿realmente sabemos utilizar todos estos indicadores aplicados a nuestro entrenamiento para mejorar nuestro rendimiento? Si realmente tenemos que fijarnos en tantos indicadores, en 10, en 12 indicadores, hasta en 15 indicadores que nos dan estos gadgets para mejorar nuestro rendimiento, o si realmente merece la pena o sería mejor utilizar únicamente uno o dos como máximo, que son los más fiables, como puede ser ritmo y pulso, y fundamentalmente el ritmo, en base a, por supuesto, unos ritmos que yo ya sé que son los que tengo que llevar, claro, ese es otro tema, ¿no? Claro, el GPS puede ser fiable, pero si yo decido hacer un umbral láctico a 350, cuando realmente debería ser a 400, por muy fiable que sea ese gadget dándome el ritmo de 350, el objetivo, la mejora o la precisión de ese entrenamiento no va a ser la adecuada, porque ya estoy partiendo de un valor que es erróneo. Una cosa es que yo quiera hacer los umbrales, los entrenamientos a umbral láctico a 350 y otra cosa es que deba hacerlos. Una cosa es que quiera o que piense que haciéndolo más rápido voy a mejorar más, y otra es que realmente lo que debo hacer es un ritmo a 400, porque ese es mi ritmo y no es el de 350, porque si estoy utilizando el dato de 350, más que trabajar un umbral láctico, lo que estoy trabajando es un entrenamiento a consumo máximo de oxígeno. Eso es otro aspecto, ¿no? Pero realmente aquí hay dos temas. Primero, la fiabilidad de los datos, y segundo, cómo utilizarlos y si los valores que tenemos de referencia son realmente los correctos para obtener esa mejora en el rendimiento. Bueno, espero que os haya gustado. Es un tema que seguro que va a ir a más, seguro que cada vez vamos a tener más datos a través de estos gadgets, porque realmente el marketing en la venta de estos aparatos está ahí, pero otra cosa es que de estos 25, cada vez más datos que tengamos, si debemos utilizarlos, si sabemos utilizarlos y si la precisión y la fiabilidad de esos datos realmente es la óptima, es la adecuada. Bueno, muchas gracias. Una vez más, os agradecería que dierais el like y, por supuesto, que os suscribáis al canal si todavía no lo habéis hecho. Es la mejor manera de agradecer todo el trabajo que hago con vosotros. Gracias.